buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos nuevamente en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, y le damos la bienvenida. Caro, buenas tardes. Buenas tardes, Fri, por supuesto. Un nuevo programa y hoy vamos a estar hablando de esta nueva ley de movilidad que se está implementando en la provincia. Exactamente, que se reglamentó hace muy poquito, ¿sí? El lunes, y había sido sancionada por la Cámara de Senadores de la provincia a fines de julio. Sí, una polémica se dio a partir de la presentación de esa ley, porque ¿qué pasa? Se afirmaba, ¿sí? Se permitía que se desarrollen los servicios de Uber, por ejemplo, de Cabify, de Easy Taxi. ¿Les suena? Bueno, sí, son nuevos servicios de transporte privado, ¿sí? Que se gestionan a través de una plataforma digital, a través del celular, por ejemplo. Exactamente, ingresan las nuevas plataformas virtuales. Eso generó una polémica en términos, un enfrentamiento con los taxistas, con los propietarios de taxis y de remisas en la provincia. Pero la ley de movilidad va mucho más allá y tiene que ver también con el transporte público de la provincia y una reforma integral que se viene planteando del Ejecutivo Nacional, ¿sí? ¿Cómo se está planteando este nuevo transporte público y cómo va a afectar o cómo se busca, ¿sí? Quizás, bueno, esas deficiencias que hoy tiene, bueno, tratar de resolverlas. Vamos a empezar así nuestros Distintos Parecidos. Ahora sí es momento de hablar de esta posibilidad y es que llegue Uber, esta plataforma virtual, a la provincia de Mendoza. ¿Por qué llegaría? Bueno, esta mañana el gobierno de la provincia presentó en la Cámara de Diputados, justamente de la legislatura, un proyecto de ley de movilidad integral, que lo que busca es regular todo el marco normativo. Me explicó que en el proyecto de ley está contemplado que paguen impuestos a la provincia, que tengan la revisión técnica hecha, que tengan un seguro contra terceros y que además tengan los carnets de conducir habilitantes. Nosotros que venimos a solicitar es que este proyecto, que no decimos que no salga, pero queremos sí trabajar en forma conjunto y consensuar los distintos artículos en los cuales nos afecta a los distintos sectores de una u otra forma este proyecto de ley. Estamos de acuerdo con que hay que innovar, ¿sí?, en cuanto a la tecnología implementada en el sector, pero no a costa del sacrificio ni de la recaudación, que es el sustento de cada día de los obreros de taxi, ¿no? Hacía falta una renovación de la ley 6082, ya estaba vieja, pero no creo que sea la forma, ¿no? Y van a haber medidas de fuerza, eso te lo puedo asegurar. No entendemos por qué a los taxis se los saca como servicio público. Esto significa que en los lugares, por ejemplo, Valle de Uco, que no tiene servicio urbano, al no tener taxis como servicio público nos quedaríamos sin este tipo de servicios. No está cuidando al usuario. Sin tanta conflictividad hubiera sido mucho más preferible que sacarla por decisión política. Creemos que es imprescindible poder contar con una regulación. Sabemos que la realidad indica, como en otros lugares del país, que las plataformas llegan y se van insertando en la sociedad porque lógicamente hay una parte importante de la población que demanda y necesita usarlas, como también el turismo, que nosotros es un sector importante y dinamizador de nuestra economía y por lo tanto también es una exigencia. Todo cambio es entendible, tienen intereses, son legítimos, pero nosotros tenemos que estar por encima de esos intereses y tenemos que gobernar y tenemos que hacer leyes en el interés general y sobre todo en el interés de los usuarios, ¿no? Bueno, hay requisitos que establece la regulación que tienen que ver con la antigüedad del auto, por ejemplo, el auto tiene que tener menos de 5 años, la licencia de conducir, que debe ser de tipo profesional, el tipo de seguro y además de eso, bueno, obviamente un teléfono para que puedan bajarse la aplicación, para que puedan anotarse y son algunas cuestiones todavía que están siendo definidas por la propia reglamentación de la ley. Veo que decoró su auto. No, es una sonrisa de aquí hasta allí. Cuando está en mi parrilla me pagan muy bien por transportar personas. Entonces es un taxi. No, no. Somos un servicio basado en redes sociales. Cobramos tarifas muy justas. No son comillas, mis dedos hacen eso después de estar sobre el volante todo el día. Bien, vamos a hablar de esta ley de movilidad y veíamos un repaso de cómo fue, ¿sí?, el tratamiento, cuáles fueron las polémicas o las discusiones que se generaron en los diferentes sectores. Algo para repasar en relación a la ley como para tener en cuenta y ya presento a nuestros invitados. Tiene que ver con que esta ley, ¿sí?, la ley de movilidad, conserva así la característica de servicio público para el servicio de transporte del servicio regular mediante ómnibus, ¿sí? Lo cual establece sí que el Estado tiene que satisfacer este servicio y lo pone como principal fundamento para poder mantener el subsidio a este transporte público. Los demás servicios en este caso
como por ejemplo taxis y remisas, quedan como servicio de interés general y otros servicios habilitados vamos a estar desarrollando cuáles son también esos servicios. Los presento ahora sí a ellos, a los protagonistas de este debate. Está con nosotros Natalia Mema. ¿Qué tal, Muchas Fernanda? gracias, Natalia, por estar presente, secretario de Servicios Públicos de la provincia de Mendoza. Muchas gracias. También está con nosotros Diego Vázquez, secretario de APROTAM. Gracias a vos por venir, Diego, la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de la provincia de Mendoza. Y también está con nosotros Francisco Lozada. Muchísimas gracias, Francisco. Y te presento como profesor titular de Derecho del Transporte en la carrera de Logística de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Derecho de la Casa, de la Universidad Nacional de Cuyo. Y la visión del derecho también puesta en el transporte, así que muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con la ley en general y quizás ir un poquito más hacia atrás y preguntarte, Natalio, ¿cuáles fueron esas cosas esos problemas o esos focos de conflicto, si se quiere, que llevaron a que se presente esta ley, ¿sí? Que luego se sancionó? No, a ver, no es que nosotros arrancamos de un foco de conflicto. Ahí estaba viendo las placas y hay una corrupción parcera. Ahí decía la oposición no apoyó el proyecto y en diputados tuvimos 46 votos de 48 favorables y en senadores tuvimos 24 de 38. O sea, y hubo muchos votos de la oposición. Lo que pasa es que, bueno, también hay un partido de la oposición que tiene una interna en sí mismo. Incluso los mismos del mismo bloque en diputados aprobaron y en senadores no. Fue una cuestión muy interna de ellos, pero en general fue un proyecto que fue muy debatido, que incluso desde que ingresó por Cámara de Diputados hasta que tuvo la media sanción, tuvo innumerables reformas, siempre manteniendo el espíritu de la ley, ¿no? Pero fue sometido, tuvo muchos cambios, no fue un proyecto que se trató a libro cerrado, como se dice muchas veces en derecho, sino que fue un proyecto que se sometió a discusión, se sometió a debate y fue enriquecido por la opinión de la mayoría de las fuerzas que tienen representación legislativa, salvo el Frente de Izquierda, todos los demás participaron, fueron actores principales también en algunas reformas, así que el desafío es el siguiente. Nosotros teníamos una ley del año 1993, ley que en su momento fue una de las mejores leyes que tenía el país, fue una ley que generó una actualización en el sistema de transporte y que fue tomada de muchos aspectos por lo que luego fue la ley nacional. Ahí lo tenemos al doctor en transporte, Francisco Lozada, que nos puede ilustrar un poco mejor al respecto, pero para ponerlo en contexto, esa ley hasta este año había tenido 24 reformas, 24 leyes que la reformaban e innumerables decretos y resoluciones que la fueron reformando. ¿Qué fue pasando con una ley? Como toda muy buena ley, cuando uno va poniendo parche sobre parche sobre parche sobre parche, se transforma en una ley que es cuanto menos confusa y que estaba desactualizada. Nosotros llevamos un trabajo de más de un año trabajándolo. Francisco no me va a dejar mentir porque él estuvo al tanto del proyecto, lo vimos, tanto como profesor como asesor en la asesoría de gobierno. Fue debatido también con algunos otros catedráticos, opinaron ingenieros, opinaron arquitectos. Fue una ley que la fuimos debatiendo sector por sector y nos propusimos dar una reforma integral y dar la discusión. Una discusión que hasta acá no se había dado en forma integral, digamos. Así que bueno, con esta idea llegamos con un proyecto que como tal fue sometido a debate luego en la legislatura. Y como les decía recién, tuvo muchas modificaciones y tuvo la media sanción. Fue un desafío muy grande porque nadie había encarado una reforma integral de esta ley. La ley 6.082 estaba basada en dos partes, dividida en dos. Primero una ley de tránsito y luego la ley de transporte. El año pasado se modificó integralmente la ley de tránsito y este año la ley de transporte, hablando ya con un nuevo concepto de la movilidad. Y más allá de los distintos temas que pueden haber sido urticantes o que pueden haber traído algún recelo o algún conflicto, que son válidos los conflictos porque hay sectores que tienen sus intereses, esos intereses son legítimos, pero nosotros, como yo también lo decía ahí que salió en la placa, nosotros tenemos una obligación que es mirar más allá y mirar al usuario y mirar al ciudadano más allá de los intereses, insisto, legítimos que tiene cada uno de los sectores. Pero más allá de eso, me parece que cuando yo resaltaba que tuvo amplia apoyo, sobre todo de la oposición, es importante porque nosotros acá estamos tratando de plantear una política de Estado que exceda esta gestión, que exceda este gobierno, que no sea una cuestión propia de un gobierno, sino que sea de todos, sobre todo en dos aspectos. Primero, que el plan de movilidad, un plan de movilidad que se inició allá hace 5 años y que cambió la gestión y se mantuvo. Ese plan de movilidad está basado en
en una consultoría que hicimos a través de la CAF, de la Cooperación Andina de Fomento, que había habido después un problema con los pagos en la última etapa del gobierno anterior, pero se mantuvo. Y fue un plan que se trabajó muy fuerte también con los técnicos nuestros propios de lo que era el Ministerio de Transporte, hoy Secretaría de Servicios Públicos, y también con una amplia participación de los municipios y de las áreas técnicas de los municipios. Bueno, eso derivó en un plan de movilidad al año 2030. Ese plan hoy es ley. Y eso nos permite hablar de... Y lo último, y te digo, te aporto ahí, por otro lado tenemos hoy la ventaja que no tuvimos en Mendoza en los últimos años, te diría en los últimos 50 años, que tenemos un plan de ordenamiento territorial que hoy se incorpora a la ley, y entonces tenemos un marco y tenemos una guía para poder irnos desarrollando y poder ir mejorando la movilidad. Lo vamos a ir desarrollando también, ¿no? El plan de movilidad, y obviamente teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Cómo se piensa el nuevo servicio de transporte público, también vamos a ir ahí. Quiero pasar antes por Francisco y preguntarte, quizás hacer como un diagnóstico, ¿no? del servicio público en la provincia de Mendoza, también el privado, y por qué se llega a esta ley y qué, ¿cómo lo evaluás ese servicio? Hay algunas cosas que vienen de errores conceptuales desde lo jurídico, muy viejas. Recién escuchaba o veíamos ahí en la placa que los taxis decían queremos seguir siendo servicio público. Cuando uno habla de servicio público, importa que el Estado asume la titularidad de la prestación de ese servicio. Entonces, ya hace varios años me dediqué a estudiar el tema, y el error conceptual arranca en los años 30, cuando un italiano llamado Del Valle distingue entre servicios públicos propios y servicios públicos impropios. Clasificación que fue dejada hace más de 40 años. Entonces, cuando se propuso modificar la ley, y a los efectos de evitar confusiones, entre otras de las cosas que se dijo era que había que sacar la denominación de servicio público, porque hoy a ese tipo de actividades se le llama actividades privadas de interés público o actividades privadas de interés general. ¿Por qué digo que no es servicio público? Porque cuando el prestador de un servicio público deja de prestar ese servicio, enseguida lo tiene que asumir la prestación del Estado. Y nunca me he imaginado de que cuando un taxista abandona la actividad, esa actividad la vaya a prestar el Estado. Es directamente imposible por la característica propia de la prestación. Si es una actividad regulada, y lo va a seguir siendo, o sea, lo que se cambia es la denominación a los efectos de no generar confusiones. Eso es lo primero. Lo segundo, y que es el avance que destacaba recién Natalio, es el cambio que hay en el concepto de transporte. Nosotros veníamos hablando desde hace 50, 60, 70 años de transporte, y hace unos 20 años el mundo cambió ese concepto por el concepto de movilidad, que en materia de transporte pasajero se llama movilidad, y en materia de transporte de cargas hoy día se habla de logística. Son las dos derivaciones que ha tenido técnicamente, digamos, el vocablo transporte. Y la movilidad es un concepto mucho más amplio que el mero transporte. Es mucho más amplio porque abarca un conjunto de cosas que van más allá del mero transporte. Cuando vos hablas de movilidad, hablas de accesibilidad, hablas de plataformas en las cuales el usuario de la calle, que somos todos, digamos, los conductores particulares, las bicicletas, cómo señalizo yo las calles, cómo realizo yo los sistemas de paradas, cómo planifico el transporte, y que también están contenidas en lo que decía también Natalio, dentro de ese plan de ordenamiento territorial. Entonces, el concepto de movilidad va mucho más allá de la prestación del transporte en sí misma. Es mucho más complejo, y lo que se ha buscado, y en esto creo que Mendoza vuelve a encarrilarse como una legislación pionera en una característica de integralidad de lo que es el territorio, dividiendo además en función de los oasis que tiene, digamos, cómo vamos a planificar cada uno de esos oasis y cómo insertamos dentro de esa planificación el transporte. Antes lo hacíamos al revés. Bien. En los años que hemos llevado lo hacíamos al revés. Metíamos el transporte y no planificábamos las cuestiones urbanas. Y eso te generaba distorsiones, porque
los barrios crecen, la ciudad crece, Seguro. no es algo estático, digamos, y cuando se trabaja en forma desordenada, lo primero que aparece son los servicios. Te falta el gas, te falta la luz, te faltan las calles, no tenés accesibilidad desde los transportes, y eso es lo que hemos buscado cambiar, digamos, técnicamente con este nuevo marco legislativo. Bien, está hecha la presentación de los dos y ahora sí preguntarte a vos, Diego, bueno, ¿qué Sí. pensás de esta nueva ley? Y obviamente, bueno, ya ir metiéndonos también en quizás ese punto de conflicto, ¿no? Sí, quizás esta ley trae dos novedades en cuanto a allá de la modificación, que incorpora dos figuras que no estaban antes, que es la mandataria y las empresas de redes. Nosotros creemos que, como dice acá el secretario, ha tenido una participación de técnicos, la ley ha sido elaborada por ellos, pero no ha tenido la participación, yo creo, de los integrantes, de los que formamos partes del sector. Hablo taxista, puedo hablar de otros sectores, pero puntualmente de taxi remis, para darnos nada más la experiencia que tenemos nosotros en el sector. La práctica, la técnica, lo jurídico está fantástico, pero la práctica día a día la tenemos nosotros y hubiese sido enriquecedor participar de esto y hacer incorporaciones a la ley vinculadas al sector, para que en este tema existan igualdad de condiciones para todos los del sector. Porque cuando vos traes competencia, una competencia a través de una nueva competencia es novedoso, las empresas de redes, que está fantástico, nadie le escapa a la tecnología, nos parece buenísimo el tema de la competencia, pero queremos que que no sea desleal, que sea pareja, equitativa. Nosotros vemos que hay rasgos en la ley que lo hacen desigual. Un poco en la parte impositiva, creemos que el rubro transporte, taxi y remises, como la mayoría de las pymes, tributa más impuestos que estas plataformas. Y de otro punto de vista, creemos que con la reglamentación de la ley que se dio esta semana, se nos exige, entre otras cuestiones, una gama de vehículos más modernos que, vuelvo a repetir, no nos oponemos a mejorar el servicio, sino creo que hay que tener en cuenta la coyuntura económica que se está viviendo en la realidad, hay que tener en cuenta esas cuestiones particulares, y consideramos que a Uber no se le exige nada con respecto al tema de autos, salvo una antigüedad de 5 años. Entonces creemos que también estamos en desventaja en ese sentido. Hubiésemos querido que los mismos vehículos que nos exigen a nosotros se lo exijan a las plataformas. ¿Por qué? Porque consideramos que vinieron para mejorar el servicio. Esa fue la idea. El servicio de taxi estaba un poco decaído, había que mejorarlo, había que ayornarlo. Y vinieron ellos como a tomar una posta y decir, vamos a prestar un mejor servicio. Nosotros vamos a ser pioneros y vamos a mejorar el servicio. Pero sin embargo, los autos con los que van a prestar son de menor categoría que los nuestros. Por ejemplo, entre otras cosas, en este sentido. No, bueno. Sí, quería preguntarte, Diego, porque vos decís, bueno, con la coyuntura esto de alguna forma, va a afectar a los taxistas. ¿De qué manera, a corto o mediano plazo, los va a afectar? Boca, imagínate que los vehículos que nos incorporan, que nos exigen ahora, que son por medidas, son vehículos de una gama media alta. Estos vehículos tienen un costo de mercado que escapa hoy en día a nuestra situación, sobre todo porque no ha habido un acomodamiento tarifario que nos lleve a ir haciéndole frente a los costos paulatinamente, como sí ha ocurrido en otras jurisdicciones, en otras provincias. Y también no tenemos acceso hoy a la financiación, al crédito. Hoy se hace muy costoso acceder, es dificultoso y costoso en cuanto a las tasas de interés. Hoy en día se están cobrando, por la coyuntura de la economía, unas tasas usurarias. Es imposible sacar un préstamo UVA porque se te actualiza el capital, o un préstamo a largo plazo, a mediano plazo, a una tasa impagable. Creemos que en estas exigencias debería haber habido, o debería reconsiderarse y dar un plazo para este acomodamiento. Todos estamos de acuerdo en una política de cambio y de transporte, pero queremos también que se tengan en cuenta las situaciones puntuales. Particulares. Bien, nos tenemos que ir a un corte. Quizás hemos hecho este primer bloque de presentación de cada uno de los invitados desde su posición también, pero la idea es también sacarlos a ellos de lo políticamente correcto y que empiecen a contestarse, porque no están divididos acá, sino que están presentes, así que se pueden contestar. Eso lo vamos a proponer para el próximo bloque, ¿sí? Que empiecen a generarse también el debate en relación a esto y también seguir conociendo cuál es esta reforma integral que se propone y en qué proceso, en qué etapa del proceso se encuentra. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más.
distintos parecidos, seguimos hablando de la ley de movilidad en la provincia de Mendoza. Hablamos del transporte, pero ya explicaban recién en el bloque anterior a qué se debe este cambio del concepto de transporte a movilidad, pero así es como lo conocemos, como transporte público y transporte privado, ¿sí? Eso es servicio. Decíamos que en esta ley de movilidad uno de los puntos de conflicto, y recién hablaban nuestros invitados, tiene que ver con el servicio de transporte privado a través de plataformas digitales, Uber, Cabify, y pueden estar familiarizados con ellos a través de los medios, porque muchos medios hablan de que ya a partir de una semana, 2 semanas, puede ser que, por ejemplo, Cabify esté empezando a dar inicio a su servicio aquí en la provincia de Mendoza. De hecho, ya se ven publicidades también callejeras anunciando esto. Entonces, bueno, ahora le vamos a dar el paso a Natalio para que le conteste a Diego. Bueno, a ver, en definitiva de lo que hablaba Diego, me parece, insisto, tienen intereses, son legítimos y está bueno el debate. Primero, desde lo impositivo que planteaba recién, nosotros en esta reglamentación, la primera exigencia es que toda empresa, sea de donde sea, se tiene que constituir con una persona jurídica privada en la provincia de Mendoza, inscribirse como tal, inscribirse en los impuestos provinciales y en los impuestos nacionales, o sea que tienen que tributar en la provincia de Mendoza. Primero, por el lado de la empresa. Ahora vamos por el lado de los conductores. Los conductores tienen que tener carnet profesional, tienen que tener seguro contra terceros transportados. Los vehículos son menores a 5 años de antigüedad, tienen que tener verificación técnica de cada uno de los vehículos. Pero ahí es donde yo quiero digamos, adelantar un poco el debate y decir, si nosotros nos quedamos viendo todo lo que viene en los encajes y en los conceptos que ya conocemos, probablemente los juzguemos mal, porque si queremos encontrar todo dentro del envase que hoy tenemos, este es un nuevo envase. Y hay que romper y hay que cambiar un poquito el paradigma, ¿no? Nosotros cuando hablamos de movilidad hablamos mucho más allá del servicio de taxi o de remis o del colectivo. Y eso también lo hemos planteado en algún momento. Nosotros lo que esperamos y lo que queremos es que el servicio de taxi mejore y sea el mejor como servicio de interés general. Lo hemos puesto de relevancia, con la relevancia que se merece, porque primero que nada es la imagen que tiene la provincia. Son quienes están identificados como tales para prestar un servicio que es un servicio que tiene la posibilidad de, por ejemplo, hacer oferta pública. Entonces, todos nosotros vamos a necesitar en algún momento un taxi. Nosotros, desde ningún punto de vista, ponemos en las antípodas o en contraposición un servicio con el otro. Al contrario, creemos que son complementarios. Y nosotros vemos a estas plataformas como una herramienta que tiene hoy el usuario para el ciudadano para moverse. ¿A qué apuntamos nosotros? Nosotros apuntamos a que pueda moverse la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de vehículos posible. Nosotros lo incorporamos como una herramienta de organización. Así como un día dejamos de mandarnos cartas por escrito y empezamos a usar una Gmail, otro día empezamos a intercambiarnos la información a través de alguna otra plataforma, otro día fuimos a Booking para organizar un viaje, otro día, y sin embargo las agencias de viajes siguen, los hoteles siguen existiendo, el correo existe. Nosotros no creemos, es más, en la experiencia que indica hoy, desde hace 10 años que estas plataformas están funcionando, u 8 años, en ninguna ciudad desapareció el taxi. Y creemos que tenemos que mejorar mucho el taxi. Y ahí sí entiendo hoy, viendo la ley con la coyuntura de hoy, la preocupación que tiene el sector respecto a la renovación de los vehículos. Pero ahí también no tenemos que caer en una trampa. Una cosa son los vehículos que están funcionando hoy, que están habilitados hoy y que no se les cambia los requisitos. Bien. Estos requisitos cambian a futuro. Nosotros cuando nos planteamos para hacer una ley, que estamos reformando una ley que ya tiene 25 años, tenemos que pensar en los próximos por lo menos 25 años. Y no nos podemos basar en una foto para hacer una ley. Hoy estamos en una crisis económica que nadie la discute, hoy tenemos inconvenientes en la macroeconomía, hoy tenemos problemas con las tasas. Bueno, incluso atendiendo eso, nosotros para otros servicios como puede ser el transporte escolar o el servicio contratado, hemos contemplado esa posibilidad y a los taxis también. ¿Esto qué significa? La renovación. En la renovación nosotros esperamos que haya mejores vehículos. ¿Está la tarifa atrasada? Seguramente. El ente de movilidad se va a encargar ahora de analizar la tarifa, ellos lo han presentado, incluso han traído un informe de una universidad para ver cuáles son los costos. No nos olvidemos que la tarifa tiene dos betas o dos caras. Por un lado tiene que asegurar una ganancia razonable para el empresario, pero por otro lado tiene que ser razonable también para el usuario y que el usuario la pueda pagar. Al ser un servicio de interés general, es el único servicio que hoy tiene una tarifa regulada junto con el remis. Entonces, tienen muchas distinciones con las cuales nosotros no nos ponemos a comparar un servicio con el otro. Nosotros no decimos, tal empresa va a ser mejor que el taxi. No, son herramientas distintas para momentos distintos. En algún punto se podrán solapar, seguramente. Pero nosotros, a ver,
como jóvenes, se los planteo. Hoy queremos salir a bailar o queremos ir a la noche a tomar algo a algún lado. Hoy no tenemos, lamentablemente, la oferta necesaria de transporte como para no ir en nuestro vehículo. Y hoy nosotros nos estamos muriendo como jóvenes manejando alcoholizados. Y es una realidad que hoy tenemos. Bueno, este tipo de herramientas quizás nos ayuda también ahí. A decir, aprieto un botón, me aparece un vehículo que me lleva, que me trae. Lo de la tarifa yo discuto, no sé si es más barato o más cara. Eso va a depender del mercado y va a depender de los costos. Sí. Pero sí la capilaridad que da la herramienta, en donde te están dejando a vos y yo ya he pedido y me está tomando a mí. Y ahí, y con esto termino, la discusión es sobre el espacio público. Las calles son las mismas, el tema es cómo lo usamos. ¿A quién le tenemos que dar prioridad? El auto particular pasa el 94% del tiempo estacionado. Y ese auto está estacionado en el centro ocupando un lugar. Cuando en realidad lo que nosotros queremos es, si tenemos esta herramienta, esta posibilidad, ahora hoy los taxis están trabajando y están trabajando bien. Queremos mejorar la calidad de los vehículos. Esto debo reconocerlo, es una de las mayores preocupaciones del sector empresario, no es solamente nuestra, y ellos lo plantean en cada reunión y es cierto que tienen la tarifa atrasada. Entonces, también hay otra realidad, no podemos generalizar, no es que están todos los taxistas en contra, todos los taxistas a favor. Diego representa una asociación muy importante de taxistas, pero hay 3 asociaciones, con las otras 2 sí hemos ido trabajando en la medida que hemos podido. Hemos trabajado mucho con el sindicato de peones de taxi, porque también es cierto, y es lo que nosotros decimos, la intermediación entre el servicio y el usuario es el chofer. Seguro. Y tenemos que hacer mucho hincapié ahí, y también debo reconocer que los empresarios les preocupa y es una preocupación que nos han traído a nosotros como gobierno. Sí, con respecto a este tema, es cierto, habíamos hablado del tema de la igualdad de condiciones, o sea, de competir en igualdad de condiciones. Desde el punto de vista impositivo, nosotros creemos, Natalio, que cuando una pyme pone un trabajador, está registrado en relación de dependencia. Se pagan las cargas sociales, el famoso 931 que pagamos todos los meses. Pero en el sector de aplicaciones, cuando se trata de una aplicación o de la empresa de redes, hablamos de monotributo contra el 931. Hay una diferencia monstruosa desde el punto de vista impositivo. Consideramos que eso, desde ese punto de vista, nosotros objetamos y nos oponemos a este punto. Ahí donde consideramos que es desleal. Mira, que nosotros, ¿cómo hemos organizado? Porque hemos visto también en otras ciudades que ocurre el hecho de tener flotas. Para que esto que dice Diego no ocurra y no haya un trabajo que esté menospreciado en forma de monotributo o que esté precarizado, la ley de la provincia de Mendoza dice que ninguna persona puede tener más de un auto a su nombre en una plataforma, y esa persona o lo tiene que manejar ella o puede autorizar como mucho a una persona. Y en esto, Diego, el taxista propio que tiene su propio taxi no paga tampoco los 931 porque maneja su propio vehículo. En este caso no estamos generando un empleo, una relación de empleo como tal. Lo que estamos diciendo es, para que esto no ocurra, para que no venga una persona que hoy pueda hacer una inversión y diga voy a comprar 30 vehículos, llamo a 30 monotributistas y los pongo a trabajar. Para que eso no ocurra, nuestra ley eso lo prohíbe y lo deja bien encapsulado, en tanto y en cuanto no vamos a habilitar a más de una persona con un vehículo. Entonces, nosotros vamos achicando eso. Y por otro lado, las cuestiones laborales exceden la legislación de la provincia de Mendoza. Es jurisdicción nacional. La ley de contrato de trabajo es una jurisdicción nacional y el que decide si es o no una relación de trabajo es el Ministerio de Trabajo de la Nación, quien deberá entrar en ese, digamos, si se suscita esta situación, entrar ahí. Ahora, si la persona física que tiene su propio vehículo quiere trabajar, lógico, tiene que ser monotributista porque tiene que pagar los impuestos porque está haciendo una actividad lucrativa. Y cuando le cede a este autorizado, debería haber una relación laboral y no la contempla la ley. Es cierto que el tema laboral nos excede en este punto, pero en otras partes del mundo, Europa particularmente, están regulando la actividad y la están regulando como empresa de transporte. Es llamativo que una empresa como Uber, que está o cotiza en bolsa en decenas de miles de millones de dólares, algo descomunal, no tenga autos a su nombre, ¿sí? O sea, lucra con una aplicación y se lleva un porcentaje. El temor que nosotros tenemos aquí es que esa evasión impositiva, o blanqueo de capitales, porque en Buenos Aires, cuando trabajan en la capital, el cobro de ese viaje va a una cuenta al exterior. Ese fue el gran problema. Y por eso Mariano Otero está procesado justamente por este tema. Digo, ahí, primero, bueno, la cuestión es judicial es otra cosa. Pero ¿sabes qué pasa en Buenos Aires? No tienen la posibilidad que tienen acá. Porque cuando uno no lo legisla, eso no significa que no ocurra. Yo pregunto, en Buenos Aires son ilegales. ¿Existe o no existe Uber?
¿Existe? Sí, existe. ¿Alguien lo controla? No, porque el Estado dice, no, para mí es ilegal, así que yo no lo controlo. No le ponen reglas claras, que es lo que hemos hecho nosotros, donde no hay evasión porque tienen que tributar en la provincia y en la nación. Tenemos que saber que los conductores quiénes son, qué antecedentes tienen y que tengan... A ver, el carnet profesional, ¿qué es la ventaja que nos da? Y esa persona que va a trasladar a otra, le hacen examen médico, le hacen un curso de manejo. Digamos, nosotros creemos que la mejor forma de proteger el sector de taxis es poniendo reglas claras, que no lo hay en otros lugares y sin embargo la aplicación existe. Porque en ese sentido, ¿cuántos departamentos tiene a su nombre Airbnb o cuántos hoteles tiene Booking? Digamos, es otro paradigma. Preguntarle a Francisco, a ver, ¿no? ¿Cómo mira, entra el derecho ahí? dos cosas que son muy importantes. Primero que nada, que el Tribunal Superior de la Unión Europea, en su fallo, en el último fallo, que es de marzo de este año, febrero-marzo de este año, lo que dijo es que no se trata de un servicio de transporte, sino que lo que se trata es de la utilización de una plataforma electrónica que permite la prestación del servicio de transporte y que según la Comunidad Europea, parecido a nosotros, digamos, lo que hace es la facilitación de las plataformas, porque eso también está regulado por una ley nacional. Lo que nosotros hemos hecho es reglamentar la ley nacional que establece la protección de datos informáticos, la posibilidad de acceso a las redes, etcétera, que es un derecho humano hoy por hoy. Lo que hemos hecho es regular eso, porque lo que no puedo hacer es prohibirlo. De hecho, la Corte hace 2 semanas dijo concretamente que eso no solamente no constituye delito, sino que además tampoco puedo dejar o privar a las personas de acceder a estas cosas. Y además que estos cambios de paradigma, que es lo que decía yo un poco en el bloque anterior, van a venir mucho más rápido. La tecnología, en lo que sea materia de aplicación de Internet, cambia mucho. Vos pensás que ya se están probando, no es que estén en desarrollo, ya están en etapa de prueba, digamos, drones que se manejan por computadora. Está bien, Mendoza tiene un problema, a lo mejor, para que esos drones funcionen por su arbolado público, pero no es que el dron te pasa a buscar por tu casa y te lleva. Los desarrollos que se están implementando son a través del sistema de parada. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Lo voy a prohibir? ¿Hasta dónde llego yo con la capacidad? El Estado tiene capacidades de prohibición cuando las conductas de las personas, digamos, agreden al conjunto social. Lo que yo no puedo hacer es prohibir actividades que por principio son lícitas. Mencionaste la protección de datos. ¿De qué forma se va a realizar? Mencionaste la protección de datos en cuanto a las plataformas informáticas, digamos, vos tenés que tener determinados recaudos a los momentos de dar a conocer ciertos datos. Son como las protecciones de datos bancarias, digamos, sí. ¿Viste? Que hay alguna especie de reserva. En este caso, digamos, lo que estamos trabajando en el ente nuevo, digamos, es cómo las empresas a nosotros nos tienen que brindar los datos en cantidades de pasajeros transportados, dineros cobrados, etcétera, que esa información además no solamente se la suministran al ente, sino que se la suministran a la Secretaría de Servicios Públicos y a ATM, a los efectos de pagar la tasa que se fija del 1% para mejorar el sistema de taxis y de remises. Ahí todavía no quise entrar, digamos. No solamente le cobramos el ingreso bruto que se le cobra a todos los taxistas, sino que a las plataformas extranjeras solamente se le pone 1% sobre el 100% del viaje, no sobre su ganancia. Entonces, que es un fondo creado exclusivamente para que los taxis y remises puedan mejorar y cambiar su parque. Una especie, lo que se busca es hacer un volumen de dinero para financiar la actividad que consideramos, como dijo Natalio, que es prioritaria, que sería el taxi, y esto no es en desmedro de una actividad o favorecer a otra. Y por otro lado, porque insisto en esto, vivimos tiempos de cambio muy grandes, digamos. Cuando yo empecé en este tema, hace ya casi 25 años, las cosas eran mucho más rígidas, y de hecho la 6082 era una ley rígida. Cuando vos ves la ley nueva, digamos, la 9081, sí. Por ahí queda con tantos números, sí. La 9081, cuando vos la ves, es una ley mucho más flexible y permeable, y mucho más permeable
a lo que es los cambios tecnológicos, porque lo que no va a poder hacer el Estado es frenar, digamos. Bien. No podés... Y ahí preguntate, Francisco, estas condiciones que también se ponen en general para el servicio público, que tiene que ver con la geolocalización y el sitio web, ¿no? Para saber los recorridos y todo eso. Digo, hoy está bastante atrasado Argentina en relación a otros países con estos servicios, ¿no? Y ahí hay sí, obviamente. A ver, nosotros tenemos atrasos tecnológicos importantes. Vos sabés que te movés un poquito y el celular te pierde la señal, digamos, ¿no? Esas son las cosas en las cuales creo yo que el Estado tiene que hacer un fuerte incentivo y una fuerte mejora a los efectos de esto que yo te decía más temprano, de la movilidad, porque esas cosas también entran en la movilidad, que es cómo yo accedo a los datos para el desplazamiento. Sí, saber que por acá voy a... No, a ver, a vos te gusta andar en bicicleta, a ustedes, chicas, les gusta andar en bicicleta. Entonces, bueno, se mueven en bicicleta, yo tengo que saber dónde voy a tener las bicisendas en condiciones, dónde no puedo circular. Es planificar, digamos. Entonces, estas cosas que aparte, digamos, el día de mañana se rompe una cañería, digamos, entonces o se rompió en el momento, tener la plataforma que me diga por dónde no voy a poder pasar. Todo eso es movilidad. Sí, actualizado. De todas maneras, Google está trabajando bastante bien en lo que tiene que ver con caminos y es una aplicación que tenemos todos en nuestros celulares y nos permite. Ahí enseguida podemos, si quieren, sí, ahondar un poco ahí. Vamos a ir hacia eso y por supuesto vamos a hablar también de lo que tiene que ver con derechos de los usuarios, ¿no? Ahí también cómo se va a abordar este derecho de los usuarios y también, por supuesto, un tema muy importante que tiene que ver con las tarifas y obviamente no podemos dejar de lado el tema de subsidios. Así que bueno, un lindo paquete para el próximo bloque, esperemos tener tiempo. Ya venimos. Seguimos en Distintos Parecidos, seguimos hablando de la ley de movilidad. Vamos a darle un ratito para que Diego pueda contestar en relación a lo que tiene que ver con el conflicto entre Uber, Cabify, las plataformas digitales y los taxistas, pero fundamentalmente ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con Mendotrans y este nuevo servicio público de transporte. Diego, sí, rápido. Justamente rápido. Y le comentaba al secretario que esta regulación del decreto, esta reglamentación de la ley, ha traído un inconveniente particular en los permisionarios con respecto a las unidades que tenemos que colocar. ¿Qué pasa con aquellos permisionarios que tenían su unidad ya adquirida previo a la sanción de esta ley o del decreto? ¿Y qué van a hacer con esas unidades? ¿Van a ser recibidas? ¿Las van a aceptar? Porque creemos que hay gente que en su momento invirtió, cumplió, se endeudó y no es justo que le quiten. Y con respecto a las medidas, quedan autos fuera de las medidas. Deja un universo de autos que en ninguna otra parte del mundo queda fuera con las medidas actuales. Yo creo que ahí se ha cometido un error en poner dimensiones porque dejás fuera autos híbridos, dejás fuera vehículos de una gama media alta como son los... Te voy a nombrar 2 o 3 por una cuestión. Dejás el Prisma afuera, el Voyage, dejás el Toyota Corolla afuera, o sea, entre otros. Y nos resulta un poco contradictorio esta situación. Y también me resulta contradictorio que a los taxis remises se les exija una gama de vehículos media alta, y está bien, prestemos mejor servicio, pero a Uber te puede ir a buscar con un Fiat Uno a tu casa. Y eso yo lo considero totalmente desleal, totalmente desigual, un trato totalmente, no se ha medido con la misma vara. Y ahí el usuario, ¿cómo entra también? Porque ahí está la elección del usuario. Mi contestación iba a ir por ese lado. A ver, nosotros entendemos el sector y entendemos los intereses. Nosotros tenemos otra obligación, que es buscar el mejor servicio para el usuario. A nosotros, las mayores críticas que tenemos hoy era por el tamaño de las unidades de los taxis, más allá de otras, pero en definitiva era sobre todo eso, sobre todo para las personas hoy que tienen obesidad o alguna mujer embarazada o alguna persona que tenga alguna discapacidad motriz. Nos exigían, por favor, necesitamos vehículos en el cual entremos. Y ahí hubo un cambio también, porque la legislación anterior hablaba en cilindradas. 1.400 centímetros cúbicos, 1.600 centímetros cúbicos. Hoy eso, pueden haber un auto eléctrico que no tiene cilindrada, puede haber un híbrido, como bien decía Diego. Entonces, por eso salimos de ahí y entramos en capacidad. Y después, a ver, hoy hay vehículos que son motor más chico y que tienen muy buenas prestaciones y que no tienen nada que ver la cilindrada con la capacidad.
por eso es que se tomó la decisión de ir en las capacidades. De todas maneras, si hay vehículos que pueden haber quedado afuera, nosotros lo estuvimos estudiando sobre la oferta que había hoy en el mercado, lo podemos revisar. A ver, nosotros no estamos cerrados a ninguna discusión, pero sí que nosotros vamos a seguir poniendo al usuario por encima de los intereses legítimos de los sectores. Nosotros somos el gobierno que nos toca hoy administrar el Estado y nos toca hacer una mirada, salirnos un poquito y mirar un poquito en general, porque si no, siempre los sectores están sobre representados y me parece bien, pero nosotros también tenemos que dar una discusión que va mucho más allá de la que yo tengo en mi oficina todos los días con los distintos sectores. ¿Qué le decimos a la gente para brindarle tranquilidad a los permisionarios actuales, con las unidades actuales que ya tienen comprada y por la reglamentación no estarían en condiciones de incorporarse? Mira, Diego, lo que yo te decía recién, los que hoy están funcionando están habilitados con una ley que nosotros esta ley no es retroactiva. Bien. De acá en adelante, las incorporaciones se tienen que regir con la nueva ley. Ahora, si hay alguna situación en particular de alguna persona, lo que nosotros queremos evitar, que es lo que la gente nos pedía en la calle, es, che, demos un paso de calidad. Bueno, si hay alguna situación especial en la que alguna persona haya comprado un vehículo para incorporarlo este año, lo podemos conversar, te vuelvo a repetir. Bueno, no hay problema. Lo que pasa es que, mira, yo me entero por los medios que me hacen denuncias penales. Me dicen, pues me enteran amparo. Digo, miren, hablemoslo. A ver, jurídicamente, yo soy abogado, a mí me gusta ir a esa arena. No me molesta para nada, me gusta. Incluso me divierto hasta contestando esas cuestiones. Pero me parece que no es la forma, por eso digo, y por eso digo, de 3 asociaciones de taxi, 2 están trabajando y estuvo el secretario general de CETAX en la oficina trabajando porque, a ver, o estamos de un lado o estamos del otro. Si vamos a ir por lo jurídico a impugnar la ley, tienen todo su derecho. Perfecto, lo decidirá la justicia. Nosotros tenemos que seguir trabajando. O sea, yo no me puedo detener en te voy a hacer una denuncia penal por no sé qué, te voy a... cuestiones que a mí, imagínense, si hay algo que no tengo es algún complejo o algún miedo en ese sentido, porque estoy muy tranquilo con lo que venimos haciendo y es un trabajo que venimos, Francisco se los puede decir en vivo y en persona cómo fue yendo y viniendo, porque este artículo, hubo una discusión muy fuerte, entonces en eso nosotros estamos tranquilos. Sí, seguimos trabajando y nosotros vamos a continuar porque nuestra obligación como funcionarios públicos hoy es dar los cambios, dar las discusiones, dar los debates y avanzar. Natalio, te saco, nos quedan muy pocos minutos y la verdad que nos terminó comiendo este conflicto, esta discusión. El miércoles que viene venimos y hablamos del transporte público. Ahí va. La verdad te iba a comprometer en vivo a que vinieras a hablar de transporte público. Porque, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. La idea sí es hablar, por supuesto, de lo que tiene que ver con Mendotrams y estos nuevos tramos que también se quieren generar para descomprimir lo que tiene que ver con la zona céntrica de la provincia de Mendoza, así con el área metropolitana, que es un gran conflicto, ¿sí? Y bueno, cómo se está elevando. Mucho gusto podemos hablar, incluso acá también puede venir Pancho en su calidad de director del ente de movilidad, un ente nuevo, un ente que se había creado en el año 2005 y nunca se había puesto en funcionamiento, lo hemos puesto en funcionamiento, nos parece muy importante para el usuario, nos parece una instancia más. Y también podemos hablar de planificación, podemos hablar de lo que hablábamos recién de los datos, cómo utilizamos los datos, para qué utilizamos los datos, qué es lo que estamos pensando en materia de movilidad, porque, como decía, no es una ley, no es un ente, son un conjunto de medidas que estamos tomando en paralelo para poder dar un cambio con un desafío y un riesgo desde lo político muy importante, pero que el gobernador ha decidido darlo. Y bueno, acá estamos, en el medio del camino. Listo, te tomo entonces este compromiso para hacerlo, pero bueno, aprovechando lo que tengo a Diego acá, también quizás un poco empezar a hablar de lo que ocurre hoy en la calle, y digo, desde los choferes, qué es lo que se ve, hacia dónde hay que ir también para que se pueda ordenar, ¿sí? Se pueda dar también este ordenamiento territorial y también, obviamente, la movilidad en relación a ello. Sí, la verdad que es muy importante porque además de los cambios en la parte del vehículo, también es importante el trato hacia el pasajero, es importante la atención que se da al turista cuando llega a la provincia. Lo primero que hace cuando se baja de un avión o de un colectivo es buscar un medio de transporte, puede ser un taxi, un remis, un colectivo, pero que le brindemos al turista una atención adecuada y correcta. Nosotros, a través de la asociación de APROTAN, hemos realizado una escuela de capacitación o un curso de capacitación para los choferes, muy lindo, muy novedoso, porque incluye todos los aspectos, más allá del técnico, de manejo, la parte de turismo, la parte cultural del trato, es muy bueno. Ahí sí vamos a necesitar un poco la pata y el apoyo desde el gobierno, pero más que nada para dictar estos cursos, porque se hizo toda la currícula, digamos, se armó el plan de estudio, pero necesitamos un apoyo para impulsarlo y creemos que tenemos que cambiar entre toda la cara a Mendoza en materia de transporte, con las unidades,
sigo diciendo el tema económico porque realmente es algo que nos afecta, lo vemos todos los días, la caída de la actividad se ha sentido, se ha notado, circulamos por la calle y se ha notado la caída de la actividad. Por eso decimos que tenemos que tener flexibilidad en esos aspectos entre el gobierno y los permisionarios para poder lograr, cumplir el objetivo. Una ley que está planificada para los próximos 20 o 30 años, tenemos que hacer que se cumpla y no que se caiga por imposibilidad, porque es imposible llegar a eso. Entonces, un poco en la parte de preparación, chofer y permisionario, estoy hablando en conjunto, todos los que estamos atrás de un volante, y bueno, y con respecto también al tema técnico de las unidades, por supuesto. Queremos dar una acá, sería maravilloso poder tener vehículos excelentes y poder, honestamente, poder mantenerlos. Todos los empresarios que venimos, que nos sentimos empresarios, somos pequeños, pero y somos jóvenes y queremos cambiar una cara, que nos arriesgamos, nos animamos a muchos cambios. También veo muchos funcionarios jóvenes en la política, que es buenísimo que nos podamos juntar y proyectarlo. Sí, tiene que ser en conjunto y coordinado, si no, no. Bien, preguntarte, Natalio, ya como para ir cerrando, pero sí, ¿no? Esta parte de las nuevas las licitaciones que se hicieron, ¿en qué etapa se encuentra y cuándo se puede empezar a ejecutar? Bueno, nosotros empezamos, como te decía, dentro del plan de movilidad, nosotros tomamos la decisión de hacer un cambio en la red del transporte que en 40 años nunca se ha hecho, y es complejo porque es cambiar muchos hábitos y muchas costumbres en pos de buscar alguna mejora que probablemente no venga de un día para el otro, que sea a mediano y largo plazo. En base a eso, nosotros desde enero empezamos con una audiencia pública. Previo a la audiencia pública, nosotros publicamos en internet absolutamente toda la documentación que íbamos a someter ahí. De esa documentación también derivaron los pliegos que armamos para esa licitación, no solo en los recorridos, sino también en los cambios de las condiciones de contratación que hemos exigido para las empresas que van a prestar este servicio en los próximos 10 años. Y ahora estamos en la última etapa, que es en la evaluación económica de las ofertas. Hemos cruzado información con las empresas para que nos complementen algunos aspectos que nosotros entendemos que no se habían cumplido y aclarar algunas otras cosas. Las empresas también han hecho algunas consultas. Es una instancia natural, normal en este tipo de procesos administrativos. Esperamos poder adjudicar dentro de poco para poder empezar a fin de año ya a aplicar este nuevo sistema, pero bueno, como te decía, da mucha tela para cortar y por ahí en 20 segundos es muy difícil. Está bien, quedamos comprometidos nuevamente y ahora sí, Francisco, quizás preguntarte si estamos preparados como sociedad para afrontar también estos cambios, ¿sí? En términos de descomprimir lo que tiene que ver el uso del vehículo particular y ir hacia otros medios de transporte. ¿Cómo crees que se puede implementar? Sí, entiendo la pregunta. Mira, hay un tema importante que es el planeta en el que vivimos. Nosotros estamos afrontando el cambio climático más importante en la historia de la Tierra. Entonces, hay que tomar medidas urgentes y es responsabilidad, obviamente, de los gobernantes y de todos los que vivimos acá para empezar a cambiar algunas cuestiones culturales en términos muy rápidos. Y la mayor emisión de contaminantes que vos tenés se produce en todos los ejidos urbanos, sobre todo cuando ya pasan el volumen de 1 millón de habitantes. Entonces, sí o sí, hay que ver cómo descomprimimos el tráfico en términos urgentes. Va a haber que hacer educación y obviamente mejoran los servicios. Nada de eso es milagroso. Nada de eso se produce de un día para otro. Hay muchas ciudades europeas que este tema lo empezaron hace 25 o 30 años. Nosotros estamos como ciudad, digamos, y como provincia, habremos empezado esto 10 años, digamos, con algunos cambios en materia tecnológica, pero la parte cultural, que es la parte más difícil, porque lleva procesos muy largos, digamos, es la que tenemos que hacer fuerte hincapié en la toma de conciencia. El mendocino además tiene un problema, y yo lo asumo como parte también. A todos nosotros nos gusta salir de nuestra casa y llegar hasta, de ser posible, hasta que el auto entre en el ascensor para llegar al 7º piso de la oficina en donde vos trabajás. Es todo un problema. Y eso es cultural. Cuando Eso a nivel cultural, ¿no? Pero también dijiste en la mejora de los servicios. ¿Cuáles son esos puntos en los que van a empezar a trabajar para que esto se pueda dar? Bueno, en la mejora de los servicios está, por el tema primero, vuelvo al tema original que se planteó, que es la ley de ordenamiento territorial. Primero tenemos que ordenar el territorio, ponerle límites para densificar la ciudad, mejorar la prestación de esos servicios de transporte
que no, y me corrijo, no servicios de transporte, mejorar la movilidad urbana. Y mejorar la movilidad urbana importa tener calles, bicisendas, mejores sistemas de cartelización, mejores sistemas de información. Por supuesto que todo eso lleva plata, pero... A ver, sobre todo es darle prioridad al transporte público. Vos me decís, ¿qué medidas van a tomar? Bueno, por ejemplo, ir eliminando el estacionamiento, poner carriles centrales para que la persona, el usuario del servicio de transporte, yo recién lo decía, estamos discutiendo la utilización del espacio público. La calle es la misma y somos 1 millón de habitantes en la área metropolitana que la tenemos que usar. ¿A quién le damos prioridad? ¿A 60 personas que vienen en un colectivo o a una persona que viene en su auto? Hoy la tasa de ingreso que tiene determinada la ciudad de Mendoza es 1,3 personas por vehículo. Eso nos lleva al colapso. El colapso es inminente. Bien. Entonces, la idea es darle prioridad a los vehículos que traen, a darle prioridad al taxi. El taxi es un vehículo que ayuda a descongestionar, que viene con más personas, que no solamente viene con el conductor, con el chofer. Bueno, por eso es importante ir dando todos estos pasos, ¿no? Con ese titular nos vamos a quedar para darle paso al próximo programa que vamos a hacer juntos, así que los dejo comprometidos. Bien. Diego, muchas gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Natalia, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, Francisco, Bueno, muchas gracias por gracias. haber estado acá y bueno, ojalá podamos volver a encontrarnos, como lo hemos dicho, para seguir hablando de lo que tiene que ver justamente con el transporte público urbano, ¿sí? La movilidad, este nuevo concepto y cómo lo incorporamos a través del compromiso del Estado y por supuesto también de los ciudadanos, de quienes hacemos parte de que eso funcione. Nos encontramos mañana, Caro. Nos encontramos mañana y bueno, agradecerles a ustedes que nos acompañaron. Nos encontramos mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Gracias a ustedes y a nuestros invitados. Chau, chau.